Cuando recorremos las cientos y cientos de páginas que narra las historias de Canción de Hielo y Fuego, nos resulta difícil encontrar un buen puñado de guiños y referencias a otros escritores de fantasía, ficción y terror. Desde Robert Jordan hasta Tolkien hay nombres de personajes y lugares que son todo un homenaje a los grandes y no tan conocidos referentes del género. Hay incluso un par de tipos cuyos nombres recuerdan sospechosamente al famoso mago de J.K. Rowling, pero más allá de easter eggs y homenajes de los cuales quizá hagamos un vídeo algún día, George R.R. Martin ha encontrado en muchos de sus autores una verdadera fuente de inspiración para enriquecer su vasto mundo de hielo y fuego. En algunos casos, esa influencia resulta tan frecuente que muchos lectores llegan a cuestionarse si más que un simple guiño, George Martin no tendrá un plan aún mayor para todas esas referencias. Esto es lo que sucede con la gran huella que está dejando en la saga el escritor Howard Phillips Lovecraft y su espeluznante horror cósmico. Por eso en esta noche de Halloween vamos a descender a los oscuros abismos del mundo de hielo y fuego para viajar a lugares de pesadilla, descubrir criaturas primigenias, invocar a dioses tentaculares y teorizar con todas esas quimeras antinatura Lovecraftianas que se han colado en el universo de George R.R. Martin y que desafortunadamente estuvieron ausentes en la serie de Juego de Tronos. ¿Estáis listos para este viaje? Entonces, encended una hoguera y rezad, pues la noche es oscura y alberga horrores. Solo basta con echar un vistazo a fondo al mapa de las tierras de hielo y fuego para darnos cuenta de la presencia de Lovecraft en el mundo conocido, o mejor dicho, en el mundo desconocido, pues es precisamente en la parte este del mapa, la zona menos explorada por los eruditos de Poniente, donde encontramos un buen puñado de nombres que homenajean a este genio del terror. Tal es el caso del reino de Engei, cuyo puerto principal es Nefer. Se dice que Corlys Velaryon fue el primer poniente que puso un pie en esta ciudad situada en el Mar de los Escalofríos. Un lugar de terrible reputación, rodeada de colinas y siempre envuelta en brumas, hogar de nigromantes y torturadores. Vista desde el puerto, Nefer parece un pequeño pueblo, pero se dice que 9/10 partes de la misma está oculta bajo tierra, y por ello recibe el nombre de la ciudad secreta. El reino de Engei parece inspirar su nombre en el abismo de Enkai, un mundo subterráneo que aparece en los relatos El túmulo y el hombre que susurra en la oscuridad. En el universo de Lovecraft, esta es la morada del dios sapo Tzathowa, uno de los primigenios. Bajando al sureste de Engei, tenemos otra localización, el desierto gris, cuya ciudad principal es Kadath. En Poniente solo han llegado algunos rumores de estas tierras: arenas caníbales, criaturas semihumanas de escamas verdes y mordedura venenosa, rituales atroces para aplacar a dioses locos. No sabemos qué hay de verdad en esas historias, pero lo que sí sabemos es que el nombre de Kadath parece otro homenaje. En este caso a Kadath, escrita de manera diferente y situada en el universo de Lovecraft, no en el Grey Waste, el desierto gris en español, sino en el Cold Waste, la inmensidad fría. Un lugar que aparece en el relato La búsqueda onírica de la desconocida Kadath. Más al sur tenemos la ciudad de Carcosa, situada al este del mar oculto, entre las montañas de la Alborada al sur y otras cadenas montañosas en los alrededores. En los mitos de Cthulhu podemos encontrar una ciudad extraterrestre con el mismo nombre, situada también junto a un lago. Aunque el lugar es mencionado en los mitos de Cthulhu, en realidad el origen de esta ciudad lo encontramos en el relato corto Un habitante en Carcosa, del escritor Ambrose Bierce, y más adelante el escritor Robert Chambers desarrolló en ella el relato El Rey Amarillo. Precisamente la Carcosa del mundo de hielo y fuego está gobernada por un exiliado hechicero que afirma ser el 69º emperador amarillo de Yiti. No menos inquietante resulta la isla de Leng, cuyo nombre parece tomado de la meseta de Leng, un lugar que aparece en varios relatos de Lovecraft.
En el mundo de Hielo y Fuego, la isla de Leng cuenta con ciudades en ruinas subterráneas en las que se dice que habitan los antiguos. Algunas leyendas de la zona cuentan que una emperatriz de Leng podría haber tenido contacto con estos dioses primigenios y que le exigían la muerte de todos los extranjeros de la isla. En los relatos de las montañas de la locura de Lovecraft precisamente aparecen los antiguos, también llamados los primordiales, una de las primeras razas que habitaron en la Tierra según la mitología del escritor. Esos antiguos medían 8 pies de altura, unos 2,5 metros, y no parece casualidad que los habitantes de Leng del universo de Martin sean los más altos entre todas las razas humanas. ¿Serán acaso ciertas las fábulas que dicen que aquella emperatriz de Leng tuvo contacto carnal con esas vetustas deidades? Situándonos ahora en la región central del continente de Essos, encontramos otras 2 referencias. Por un lado, el reino de Sarnor, cuya capital era Sarnath, y cuyo nombre es un homenaje al relato La maldición que cayó sobre Sarnath. Tanto en la Sarnath de Hielo y Fuego como en la del universo de Lovecraft, hablamos de ciudades con majestuosos palacios que una vez fueron desoladas y ahora permanecen en ruinas. Y en segundo lugar tenemos la isla de Eve, posiblemente inspirada en la Eve de Lovecraft, la ciudad alienígena que fue destruida por Sarnath y provocó su maldición. Otros lugares como las Tierras Sombrías, con su hierba fantasma, su ciudad cadavérica Stigai y su ciudad portuaria Asai de la Sombra, bien podrían servir como escenario para ubicar una historia dentro del horror cósmico del escritor de Providence. De Asai hasta los Ashaitas desconocen su origen y se dice que es tan grande que dentro de sus murallas cabrían Desembarco del Rey, Volantis y Karth, y aún habría espacio para Antigua. Una ciudad impregnada de brujería, habitada por alquimistas, hechiceros, nigromantes, aerománticos y piromantes, magos de sangre, torturadores, multiformes y adoradores de todo tipo de deidades. Pero si algo caracteriza a la ciudad de Asai y que llama poderosamente la atención de los lectores del mundo de Hielo y Fuego, es el material con el que se han construido todas las edificaciones de la ciudad: la piedra negra. Este peculiar material se caracteriza por su tacto aceitoso, resbaladizo y desagradable, que parece absorber la luz y atenuar las candelas, antorchas y chimeneas. Su origen es tan remoto como la propia ciudad de Asai, y su misterio se ve acrecentado cuando descubrimos que a lo largo y ancho del mundo conocido existen construcciones similares. Este es el caso, por ejemplo, de los 5 fuertes de Yiti, construidos después de la larga noche que también llegó hasta el este de Essos, o el antiguo ídolo de la isla de los sapos, de 15 varas de alto, con la apariencia de un sapo gigante que recuerda a la deidad Lovecraftiana antes mencionada, el dios sapo Tzatzowa. También podemos encontrarla en la ruinosa ciudad de Jin, en Sozorios, cuyos bloques de piedra negra son tan enormes que haría falta una docena de elefantes para moverlos. Y pese a los milenios transcurridos, ni siquiera la selva se ha atrevido a penetrar en su interior. Esta piedra negra recuerda en parte a la estatua del dios Cthulhu, del relato La llamada de Cthulhu, de Lovecraft, descrita de la siguiente manera. El material de la estatua encerraba otro misterio. No había nada parecido en la geología o la mineralogía a aquella pieza jabonosa, verdinegra, de estrías doradas o iridiscentes. Los caracteres de la base eran igualmente desconcertantes, y tanto la figura como el material pertenecían a algo increíblemente lejano, totalmente distinto de la humanidad que conocemos. Algo sugería de un modo terrible antiguos y profanos ciclos en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían participado. Otras piedras similares aparecen en otros relatos, descritas como objetos con jeroglíficos tallados o monolitos ciclópeos que en algún momento habían conocido la adoración de criaturas vivas y pensantes.
En el mundo de Hielo y Fuego desconocemos por completo de dónde surge esta piedra, pero tenemos un personaje histórico que le da un posible origen: el Emperador Sanguina de Yiti. Se dice que en los albores del Imperio Dorado de Yiti, este legendario personaje asesinó a su hermana, la emperatriz Amatista, instaurando un reinado de terror. Practicaba las artes oscuras, la tortura y la necromancia y, atención, depuso a sus verdaderos dioses para venerar una piedra caída del cielo. ¿Podría proceder de algún meteorito? ¿O quizás sea de otro mundo? Precisamente buena parte de los misterios de la mitología Lovecraftiana tiene su origen en materia alienígena. Este emperador Sanguina, además, fue fundador y primer sumo sacerdote de la siniestra Iglesia de la Sabiduría Estelar, que aún pervive en algunas ciudades portuarias de todo el mundo conocido. La Iglesia de la Sabiduría Estelar es otra referencia a Lovecraft, en este caso a la secta de la Sabiduría de las Estrellas, que adora a la deidad exterior Nyarlathotep, conocida como el Caos Reptante, que aparece en el relato El Morador de las Tinieblas. Ahora bien, todo este horror cósmico que hasta ahora hemos situado en las tierras que hay más allá de la historia principal, ¿también está presente en los 7 reinos? Pues sí, mucho más presente de lo que parece a simple vista. Los signos más evidentes los encontramos en la propia Piedra Negra, que aparece al menos en 2 localizaciones de Poniente. La primera, en la base cuadrada del faro de Antigua, que actualmente es el asentamiento y fortaleza de la Casa Hightower. Muchos maestres creen que se trata de una construcción valiria, muy parecida a las construcciones de Asshai, aunque desconocemos si la Piedra Negra y la Rocadragón de Valiria tienen el mismo origen. Sin embargo, resulta extraño que esta piedra aparezca en este enclave miles de años antes de que los valirios, en apariencia, viajaran a Poniente. Tampoco su estilo arquitectónico, simple y sobrio, coincide con el de los valirios. Su interior, por otra parte, es una suerte de túneles laberínticos, lo que ha llevado a algunos maestres a pensar que la desaparecida civilización conocida como los constructores de laberintos, que una vez alzaran la ciudad libre de Lorath, pudieron ser sus arquitectos. La segunda localización donde encontramos esta piedra es el Castillo de Pike, que alberga el asiento de los señores de las Islas del Hierro, el Trono de Piedramar. Se dice que está tallado con la forma de un kraken a partir de un gigantesco bloque de piedra negra aceitosa. Según contaba la leyenda, los primeros hombres habían encontrado el trono en las playas de Viejo Wick cuando llegaron a las Islas del Hierro. En la propia cultura de estos isleños encontramos incontables referencias al universo de Lovecraft. Por ejemplo, la oración al dios ahogado, lo que está muerto no puede morir, sin duda un guiño a una famosa cita de Howard Phillips Lovecraft. No está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Hasta su dios ahogado y el emblema de la casa Greyjoy, un kraken, parecen fuertemente inspirados en el dios primigenio Cthulhu, descrito así por Lovecraft. Parecía una especie de monstruo que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. No traicionaría el espíritu del dibujo si digo que en mi imaginación algo extravagante se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculo. Y es en torno a esta figura marina donde vamos a descubrir que la mitología de Lovecraft podría empezar a intervenir en Canción de Hielo y Fuego. Porque, ¿qué tienen en común las localizaciones en las que aparece la ignota Piedra Negra de Asshai? Que están muy cerca del mar. Y es que el maestre Theron, nacido en las Islas del Hierro, advirtió que la Piedra Negra de la fortaleza de Antigua y el trono de Piedramar podría encontrar su origen en una vetusta civilización que aún perdura en los mares del mundo conocido. En su manuscrito, titulado La Piedra Extraña, el maestre propone que tanto la base de la fortaleza como el trono de Piedramar son obra de una extraña raza deforme de hombres engendrados por criaturas del mar y mujeres humanas, seres a los que el maestre llamó
los profundos. Muchos maestres de la ciudadela de Antigua no se toman en serio este tipo de escritos, y en Canción de Hielo y Fuego es precisamente en las fábulas y cuentos populares, como sucede con las historias de la vieja Tata, donde encontramos la verdad. En la mitología de Lovecraft, los profundos son criaturas con forma humanoide y rasgos de pez que viven bajo el agua y tienen vástagos híbridos repartidos en zonas costeras, especialmente en Innsmouth, el lugar en el que se centra el relato La sombra sobre Innsmouth, protagonizada por estos seres. Si repasamos algunos lugares antes mencionados del mundo de Hielo y Fuego, no resulta difícil encontrar su rastro. Por ejemplo, se dice que los pobladores de la Isla de los Sapos descienden de quienes tallaron el sapo de piedra, pues tienen rasgos de pez repulsivos y manos y pies palmeadas. De ser el caso, dicen los maestres, se trataría de los únicos supervivientes de esta raza olvidada. Pero los maestres están equivocados, como veremos más adelante. En las 1000 islas no sabemos si hay vestigios de la Piedra Negra, pues pocos en Poniente navegaron tan lejos. Sin embargo, sí que sabemos que sus habitantes tienen piel verdosa, carecen de vello en todo el cuerpo, sacrifican marineros a sus dioses escamosos con cabeza de pez y temen tanto el mar que jamás ponen un pie en el agua. Las imágenes de estas deidades son visibles a lo largo de las costas cuando baja la marea, lo que sugiere, según los maestres, que podría haber una civilización sumergida bajo el agua. En Poniente, muchos marineros y algunos cuentos populares parecen haber desarrollado historias en torno a estas criaturas, y no los llaman profundos, sino sirenas y tritones, nombres que edulcoran un terror ya olvidado. En el primer libro de Juego de Tronos, en la descripción de la Casa Greyjoy, lo primero que nos dice el escritor George R.R. Martin es lo siguiente. Los Greyjoy de Pike alegan ser descendientes del Rey Gris de la Edad de los Héroes. Dice la leyenda que el Rey Gris no solo gobernó las islas occidentales, sino también el propio mar, y que tomó una sirena como esposa. Por otro lado, no parece casualidad que muchos hijos del hierro, incluido algunos señores de la casa Greyjoy, reciban el nombre de Dagon, que no solo es una referencia al relato Dagon de Lovecraft, sino que en dicho relato, Padre Dagon es nada menos que un dios, el dios de los profundos. Los propios sacerdotes del dios ahogado afirman estar más emparentados con los peces y los tritones que con los humanos, y hasta los constructores de laberintos de Lorath, que según algunos maestres pudieron diseñar la base del faro de Antigua, como hemos dicho antes, parece que fueron aniquilados por criaturas marinas, como hombres morsa, sirenas o tritones. Incluso hay una deidad de Merlin King, el rey Tritón, que tiene su propio lugar de culto en la Casa de Blanco y Negro de los Hombres sin Rostro, y que es mencionado en algunas historias de Poniente. Por ejemplo, la Casa Velaryon afirma que su asiento, el Trono de Deriva, fue un regalo del propio rey Tritón como parte de un pacto con los Velaryon, que se habían asentado en Poniente antes que los Targaryen. En la historia del Valle de Arryn se dice que en la Batalla de las 7 Estrellas, en la que concluyó el conflicto entre los primeros hombres y los ándalos, luchó y pereció Úrsula Upcliff de la Isla de la Bruja, una hechicera que afirmaba ser esposa del rey Tritón. En la casa Manderly de Puerto Blanco se luce con orgullo su emblema, un tritón, y en la saga de Canción de Hielo y Fuego tenemos a Ser Marlon Manderly, primo del señor de Puerto Blanco, que partió junto a Robb Stark en la Guerra de los 5 Reyes y que tiene un yelmo con la forma del rey Tritón. El barco que lleva a Sansa Stark al Valle de Arryn tiene por nombre el Rey Tritón y aparece mencionado con frecuencia en la saga, lo que demuestra cuán presente están los profundos en las historias de los marineros del mundo conocido. Pero más allá de estos innumerables guiños a la leyenda, ¿alguien ha visto alguno de estos supuestos profundos? Tyrion Lannister cuenta que de cuando en cuando algún marinero de Lannisport afirma haber visto tritones. Lo mismo sucede en el puerto de Antigua y probablemente en todos los puertos de los 7 reinos. Sin embargo, uno de los misterios que más llaman la atención a los lectores es la posibilidad de que 2 personajes de la saga
hayan interactuado con estas criaturas o con sus descendientes. El primero de ellos es Caramanchada, el bufón de la casa Baratheon. Tal y como narramos en las crónicas de este personaje, se trata de un antiguo esclavo volantino que fue contratado por Lord Steffon Baratheon mientras se encontraba en Volantis buscando una esposa de la antigua sangre valiria para el príncipe Rhaegar. A su regreso, el barco de Lord Steffon naufragó frente a su hogar, Bastión de Tormentas, en la Bahía de los Naufragios. Todos los que iban a bordo en la Orgullo del Viento, incluidos Lord Steffon y su esposa, perecieron en la tormenta. Durante días, cada marea dejaba una nueva cosecha de cadáveres hinchados en la costa, bajo Bastión de Tormentas. Sin embargo, el bufón del que había hablado Lord Steffon en sus cartas llegó a la orilla al tercer día. Estaba desnudo, con la piel blanca, arrugada y cubierta de arena húmeda. Un sirviente de los Baratheon lo arrastró hasta el carro funerario, cuando entonces el chico empezó a toser. El hombre aseguraría, hasta el día de su muerte, que la carne de Caramanchada estaba fría y viscosa cuando lo tocó, y el maestre Cresen, que había examinado el cuerpo, habría jurado por los 7 que el chico estaba muerto. Nadie pudo explicar jamás los 2 días que el bufón había pasado perdido en el mar, pues Caramanchada nunca dijo nada al respecto, pero el muchacho ingenioso que se describía en las cartas había perecido en el mar, y en su lugar, el nuevo Caramanchada carecía por completo de talento y con frecuencia era incoherente al hablar. O eso creían todos. Pues todas esas frases, aparentemente inconexas, descontextualizadas y quiméricas, esconden un buen puñado de profecías que se han ido cumpliendo a lo largo de la saga. Desde la muerte de Robb Stark hasta la redecilla que utilizó Sansa Stark en el día de la boda del rey Joffrey y que se convertiría en el arma del crimen. ¿Se habrá convertido Caramanchada en un involuntario profeta del dios ahogado? ¿Pudo haber sido rescatado por los profundos y devuelto a tierra con algún propósito? Todo apunta en esa dirección, y esto nos lleva al segundo personaje que podría haber interactuado con los profundos, o mejor dicho, haber sido rescatado por ellos y devuelto a la superficie: Davos Seaworth. Y es que si leemos con atención el primer capítulo de Davos en el libro Tormenta de Espadas, nos damos cuenta de las similitudes con el caso de Caramanchada. En dicho capítulo, Davos narra lo último que recuerda de su huida de la batalla de Aguas Negras. Se encontraba nadando río abajo para salir del infierno que había provocado Tyrion Lannister con el fuego valirio, y al toparse con la enorme cadena en la que los barcos habían quedado varados, Davos apostó por intentar esquivarla sumergiéndose bajo el agua. Él era muy buen nadador, por lo que llenó sus pulmones de aire y nadó todo lo que pudo hasta el fondo. Pero ojo con lo que nos dice el texto. Bajó más y más y más todavía. A cada brazada se le hacía más difícil retener el aliento y recordó haber visto el fondo, blando y oscuro, cuando un chorro de burbujas se le escapó de la boca. Entonces tocó algo con una pierna. ¿Un obstáculo? ¿Un pez? ¿O quizá un hombre que se ahogaba? Nunca lo supo. En aquel momento necesitaba aire, pero tenía miedo. ¿Habría dejado atrás la cadena? ¿Estaría ya en la bahía? Si emergía bajo una nave se ahogaría, y si llegaba a la superficie entre las manchas ardientes de fuego valirio, al tomar aire se le calcinarían los pulmones. De repente le entró pánico y ya no supo dónde estaba la superficie y dónde el fondo. Manoteó en el agua, movió las piernas, empujó y giró mientras los pulmones exigían aire. Se impulsó con las piernas, perdido en las tinieblas del río. Siguió y siguió y siguió hasta que no tuvo más fuerzas. Cuando abrió la boca para gritar, le entró agua con sabor a sal, y Davos Seaworth supo que se ahogaba. No parece probable que Davos no se ahogara entonces, pero lo que sucedió entre este punto y el siguiente, Davos no lo recuerda. Solo sabemos que al despertar apareció sobre una playa de piedras, al pie de un montículo rocoso, rodeado por una desierta bahía, con un mástil roto, una vela quemada y un cadáver hinchado a su lado. Días más tarde, abandonado en aquella pequeña isla, desesperado y febril, pensó lo siguiente: los dioses que viven bajo el agua me han estado esperando. Hace mucho que debí reunirme con ellos.
estaría George R.R. Martin dejando pistas de que Davos pudo haber sido rescatado por los profundos? La pieza final de este enigmático rescate parece traer la respuesta, pues el lugar al que Davos fue arrastrado por el mar no es un lugar cualquiera de la bahía de Aguas Negras, sino que se trata de un grupo de rocas que recibe el nombre de The Spears of the Merlin King, las lanzas del rey Tritón. Y como hemos dicho antes, los tritones no son más que una forma mitológica y distorsionada por los Poninti de referirse a los profundos. En el libro Festín de Cuervos tenemos otros personajes que afirman haberse encontrado con estas criaturas. Cuando Brienne de Tarth, Podrick Payne y sus acompañantes se encuentran recorriendo la región de Punta Zarpa Rota y acampan junto al mar, Crabbe y Dick el Ágil nos sorprenden con esta declaración. «Será mejor que montemos guardia esta noche, mi señora», dijo Crabbe. «En lugares como este suele haber tritones». ¿Tritones? Brienne le dirigió una mirada desconfiada. «Monstruos». Dick el Ágil saboreó la palabra. «Vistos desde lejos parecen hombres, pero tienen la cabeza muy grande y escamas en vez de pelo. También tienen la tripa blanca como la de los peces y los dedos unidos por membranas. Siempre están húmedos y huelen a pescado, pero tras los labios gruesos ocultan varias hileras de dientes verdes afilados como agujas. Hay quien dice que los primeros hombres los mataron a todos, pero no es verdad. Vienen por la noche y se llevan a los niños que se han portado mal. Chuf chuf suenan sus pasos al caminar. A las niñas se las quedan para parearse con ellas y a los niños se los comen. Les arrancan la carne con esos dientes verdes tan afilados». Sonrió a Podrick. «Se te comerían, chico. Se te comerían crudo». ¿Qué hay de verdad en la descripción que nos ofrece Dick el Ágil? ¿Acaso solo pretendía asustar al joven Podrick? Pues más allá de que en parte tuviera esa intención, parece que en la descripción hay algo de verdad. Pero si todo esto no parece suficiente, si después de todas estas aportaciones aún hay escépticos que creen que los profundos no son más que un simple atrezo de las fábulas de los 7 reinos, tenemos un pasaje donde la trama de Davos Seaworth se encuentra cara a cara con un híbrido, humano profundo, un descendiente de estas misteriosas criaturas. Con la intención de ganarse aliados entre los señores del norte, en el libro Danza de Dragones, Stannis Baratheon envió a Davos Seaworth hacia Puerto Blanco, hogar de la casa Manderly. Davos viajó con la flota del pirata Salador Sand, pero las 29 naves lisenas sufrieron las tormentas otoñales y acabaron con más de la mitad, lo que desesperó sobremanera al viejo Salador, que termina por abandonar la causa de Stannis. El príncipe pirata liseno dio a Davos 2 opciones, o viajar con él hasta los peldaños de piedra o ir remando hasta Hermana Dulce, una de las islas conocidas como las 3 Hermanas. Davos, leal a Stannis, decidió continuar con su misión y eligió lo segundo. Al llegar allí se topó con el señor de Hermana Dulce, Lord Godric Borrell, y cuán fue la sorpresa de Davos cuando vio su aspecto. Era un hombretón feo y gordo, nos dice el texto, con espaldas anchas de remero y cuello inexistente. Tenía el mentón y las mejillas cubiertas de una barba entrecana descuidada, blanca en algunas zonas. Por encima de la frente, Widiza era completamente calvo y tenía la nariz bulbosa enrojecida, los labios gruesos y 3 dedos palmeados. Davos había oído decir que algunos señores de las 3 hermanas tenían membranas entre los dedos de pies y manos, pero siempre había pensado que todo era un cuento de marineros. Dedos palmeados, pero ¡qué demonios! Toda esta descripción es extraordinariamente similar a la que hace Howard Phillips Lovecraft sobre los descendientes híbridos de los profundos en su relato La sombra sobre Innsmouth. Tenían ojos saltones de color azul claro que no parecían parpadear, nariz chata, frente huidiza y barbilla hundida. Sus labios eran grandes y gruesos, siendo aún jóvenes, se quedan calvos, y sus dedos eran sorprendentemente cortos en proporción con las demás partes del cuerpo, con tendencia a curvarse hacia adentro de la enorme palma.
Los profundos, por su parte, son descritos por Lovecraft como criaturas con cabeza de pez, con enormes ojos saltones que nunca se cerraban. A ambos lados del cuello les palpitaban agallas y sus grandes zarpas eran palmeadas. Parece irónico que en el libro Danza de Dragones la trama de Davos concluye en Puerto Blanco, hogar de los Manderly, cuyo emblema, como hemos dicho antes, es un tritón, como si parte de la trama del Caballero de la Cebolla estuviera relacionada con estos seres. Sea como fuere, no sabemos si George Martin tiene alguna trama reservada para los profundos, pero parece evidente que estas criaturas existieron y aún perduran en su mundo. Un mundo en el que criaturas como los Krakens están despertando y engullendo navíos enteros. Incluso se dice que la casa Celtigar cuenta con un cuerno capaz de invocar a los Krakens, y muchos lectores creen que este objeto podría aparecer en las próximas novelas. Por último, concluiremos con un pasaje del capítulo titulado El Abandonado, de la próxima novela de Canción de Hielo y Fuego, Vientos de Invierno. En dicho capítulo, el más Lovecraftiano escrito por George Martin hasta la fecha, Aeron Pelomojado es prisionero de su hermano, Euron Greyjoy. Este le dará a beber color del ocaso, el vino de los brujos, una sustancia que ya ofreció visiones muy certeras a Daenerys en la Casa de los Eternos. En esta ocasión, aquel brebaje presentó a Aeron imágenes espeluznantes y un futuro aterrador en torno a la trama de Euron Ojo de Cuervo Greyjoy. Aeron Pelomojado vio a Euron con su ojo sonriente escondido, un ojo de sangre, oscuro y terrible. Iba vestido con una armadura negra de ónice y se sentaba sobre una montaña de calaveras ennegrecidas. Un grupo de enanos daba vueltas en torno a él, mientras un bosque ardía a su espalda. Entonces Euron alzó un gran cuerno hacia sus labios, y dragones, krakens y esfinges acudieron a su llamada y se arrodillaron ante él. «Inclínate, hermano», ordenó Ojo de Cuervo. «Soy tu rey, soy tu dios. Adórame y te alzaré para que seas mi sacerdote». Aeron Pelomojado observó ahora que el montículo de calaveras había desaparecido. Ahora había metal bajo Ojo de Cuervo, un asiento alto y retorcido de cuchillas afiladas de hierro, filos y espadas rotas chorreando sangre. Empalados sobre las picas más altas estaban los cuerpos de los dioses, la doncella, el padre y la madre, el guerrero y la vieja, el herrero, incluso el desconocido. Colgaban a los lados de toda clase de dioses extraños y lejanos. El gran pastor y la cabra negra, Tríos el de las tres cabezas y Bacalón el niño pálido, el señor de la luz y el dios mariposa de Naz. Allí estaban todos hinchados y verdes, a medio devorar por los cangrejos, con el dios ahogado supurando con el resto, mientras el agua marina caía de su cabello. La segunda copa de vino, de color del ocaso, ofreció peores visiones que la anterior. En ella Aeron vio los barcoluengos de las Islas del Hierro a la deriva, ardiendo en un mar rojo sangre. Vio a su hermano de nuevo en el trono de hierro, pero Euron ya no era humano, parecía más un calamar que un hombre. Un monstruo nacido de un kraken de las profundidades, con su cara convertida en una masa de tentáculos retorcidos. A su lado estaba una sombra en forma de mujer, larga y alta y terrible, con sus manos llenas de pálido fuego blanco. Enanos deambulaban a su antojo, hombres y mujeres, desnudos y deformes, unidos en un abrazo carnal, mordiéndose y desgarrándose unos a otros, mientras Euron y su compañera reían y reían y reían. Estas son las visiones que nos ofrece el capítulo El Abandonado. Y aquí concluiríamos estas crónicas espeluznantes si no fuera porque aún nos queda el misterio que arroja cierta carta recibida en el Castillo Negro. Y es que más allá del muro, un terror se oculta en las aguas de la Bahía de las Focas. En el libro Danza de Dragones, el Lord Comandante Jon Nieve recibe una carta escrita por el maestre Harmon, por orden del comandante Cotter Pike. Una carta que llega desde Casa Austera, donde la Guardia de la Noche intenta poner a salvo a los salvajes que están siendo masacrados por un horror sin nombre. En Casa Austera, con 6 barcos,
empieza la carta de Cotter Pike. Mar bravía, nada marcha bien. Los salvajes se comen los cadáveres de los suyos. Cosas muertas en el bosque y cosas muertas en el agua. Enviad ayuda por tierra, mar azotado por las tormentas. ¿Qué son esas cosas muertas en el agua? ¿Acaso los caminantes blancos han aprendido a andar sobre el mar? ¿O es que han convertido a los profundos en espectros acuáticos? ¿Podría George Martin reservarnos un final apocalíptico en el que los profundos y los krakens, los caminantes blancos y algún dragón cautivo por alguna vil hechicería pongan en jaque a los 7 reinos por tierra, mar y aire? Preguntas que esperan respuestas en Vientos de Invierno. Y ahora sí, con este final espeluznante, concluimos estas crónicas de Halloween. Viendo cuán oscura se está volviendo la saga, esperamos ver mucho más de este horror Lovecraftiano en lo que está por venir. Hasta entonces, agradecer a Noviembre Nocturno por su participación tentacular. Si queréis escuchar relatos de Lovecraft y otras historias magistralmente narradas, tenéis los enlaces a su canal y a su podcast en la descripción. Y también agradecer como de costumbre el apoyo de mis paladines, los mecenas de Patreon, y de mis espadas leales, los miembros del canal, sin cuyo apoyo no sería posible mi contenido. Si se te puso la piel de gallina y disfrutaste con estas crónicas, dale a me gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todo el contenido del mundo de Hielo y Fuego.